Muy queridos hijos, ayer recordábamos que el libro de sabiduría, por lo menos en la parte que leíamos ayer, responde a la helenización del mundo. Y la helenización se da en tiempo de Alejandro Magno, lo demás lo siguen, si no por estudios, por lo menos por las películas. Y una de las cositas que conquistó fue la Palestina. Y cuando hay una conquista, ¿cómo no? Los conquistados quieren asimilarse a los conquistadores. En Israel se dieron un montón de cosas, de las más chuscas y de las más raras. Lo relato un poco macabeo. Pues bien, una de las preguntas que se hacen es sobre la sabiduría. Y claro, al pasar las inquietudes propias de la cultura helénica hacia Palestina, el ambiente de la Biblia, ¿cómo no reflexionar? Y si se tiene presente que Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, ¿cómo no entrar las 5 vías directamente al mundo bíblico? Y haciendo no un remedo, sino asumiendo profundamente el cuestionamiento aristotélico, darle en lenguaje bíblico el sentido original, aunque hay que cambiar muy poco. Padre, ¿y por qué hay que cambiar poco? Si Aristóteles era pagano y era además, hoy diríamos, griego, y esto es por una razón muy sencilla, que es lo que llamamos muy técnicamente el logos espermáticos, la semilla del verbo. Dios en realidad quiere que todo el mundo se salve y escogió, esta es la razón real, escogió a lo peor que había sobre la humanidad, que ni siquiera eran pueblo, para hacerlo primero pueblo, después pueblo de Dios, para que las inmensas culturas y las demás personas pensaran, si hasta estos merecieron que Dios se ocupara de ellos, cuanto más los que presumamos humanamente, los que no somos tan mal. ¿Cuál es la línea central de este pasaje de sabiduría? Hacemos un acto de cortesía con los que nos siguen por internet. Capítulo 13, versos del 1 al 9. Toda la creación, incluyéndonos nosotros, desde luego, tenemos la impronta del Creador. Si quieren decir ahora el copyright, algo más, tenemos la imagen de quien nos hizo. Toda la creación. De tal forma que si viéndonos a nosotros como síntoma, podemos llegar al Creador. No voy a repetir las 5 vías que las enuncia Aristóteles, después Santo Tomás de Aquino las recoge y las expone en forma magistral. Padre, eso significa que tantas veces nos quedamos con los signos sin pasar a los significados precisamente en los signos. Tantas veces nos quedamos, digámoslo en nicaragüense, nos quedamos con las hojas de nacatamal, como aquel mal chiste que todos lo sabemos desde chiquitos, que nos comemos las hojas del nacatamal y cuando toca el nacatamal ya no podemos. Y tantas veces en la vida nos pasa lo mismo. Lo mismo. Padre, pero es que tantas veces nos pasa lo mismo. Nos quedamos con lo externo, con las apariencias, con lo primero que se nos ocurre, sin buscar a Dios, que está presente, por lo menos tiene su sello, e ir a Dios. Padre, es que si lo hiciéramos así,
¿Y por qué no lo hacemos? Nuestra vida sería más sencilla, más segura. Padre, pero entonces, esto es lo que dice sabiduría. Insensatos los que se quedan con la periferia, con los que se quedan con las hojas del nacatamal. Y no se esperan a que el nacatamal esté descubierto para comernos el centro, que es lo comestible, y no las hojas. Padre, pero por amor de Dios, y no lo seguimos haciendo en todos los campos de nuestra vida, lo hacemos en el campo de la salud. No nos preguntamos qué me dice el Señor cuando me tiene sano o cuando me regala, subrayo, cuando me regala la enfermedad. Padre, ¿qué está diciendo? Si la enfermedad es un mal, depende para quién. No es menos don de Dios la salud que la enfermedad. Y además, que quede claro, ciertas enfermedades, ciertos dolores, solo se los regala el Señor a los muy mimados. Padre, pero a mí me dijeron, ¿yo qué culpa tengo que te hayan dicho una mentira? ¿Y qué culpa tengo que te hayan pervertido la conciencia? No me digan que aquí el Señor hizo algo malo para sufrir así. No me digan que no estaba siendo querido por el Padre. Y todo lo nuestro no se acerca ni siquiera en imitación a este sufrimiento. Sufrimiento de daño sin tocar el sentimiento de sentido, que es el diálogo precioso que tienen los ladrones. Nosotros estamos sufriendo porque hemos sido sinvergüenzas, pero este justo que qué mal hizo. El dolor de sentido. Y si nos fijáramos bien, y si realmente Dios reinara en nuestros corazones, hablo en forma antropomórfica, veríamos la mano del Señor en lo bueno y en lo malo. No para conformarnos con lo malo, tantas veces es el trabajo que me toca hacer y el Señor me lo presenta. Padre, entonces, si tenés que cambiar incluso tu conciencia, bendito sea Dios, es parte de la conversión. Si tu conciencia ha sido infeccionada, no por el dengue, que hay que cuidarlo mucho, sino por el error, y no lo purificas, ¿qué vas a esperar después? Primera lectura bella para regresar a ella y dejar que el Señor nos siga hablando y nos siga diciendo en nuestra situación concreta qué nos pide, qué ilumina, de qué nos jala las orejas a nosotros, a cada uno de nosotros. El Salmo responsorial repite esta misma idea. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la gloria de Dios no es la parafernalia que nos imaginamos. La gloria de Dios es la verdad de Dios. Y podemos ver la grandeza de Dios en el macrocosmos y lo podemos ver en el microcosmos. Es fascinante cuando uno toma un microscopio o un microscopio electrónico para ver la maravilla de la organización y de las leyes que rigen las cosas que ni siquiera nuestros ojos pueden percibir sin la ayuda de un aparato especializado. Y cuando vemos el macrocosmos, si no son con instrumentos sumamente sofisticados como la sonda espacial que anda por ahí, que nos dice además que hay una cierta coherencia entre lo que vemos con los microscopios electrónicos y lo que vemos con los telescopios estelares. Porque, total, tienen el mismo creador, tienen la firma del autor. Como estamos en la penúltima semana del año de la Iglesia, también hay un área del cual tenemos que ser informados, del fin del mundo. Del fin del mundo. Padre, ¿qué está diciendo?
Este mundo es temporal. Temporal significa que más tarde, más temprano se va a terminar. Y nosotros, que nos proclamamos peregrinos, pues más tarde o más temprano tendremos que llegar a nuestro fin, pero para llegar a nuestro fin individual tenemos que pasar el umbral de la muerte. Es como que si nos subiéramos a un taxi, aunque seamos muy corteses y le digamos al taxista no tengo problema que vaya a dejar al otro, no tengo prisa, más tarde o más temprano me va a decir el taxista, oiga señor, señora, ¿y a usted cuándo lo llevo? A usted cuando lo llevo, tiene que llegar a su fin. Y su fin toca bajarse el taxi para entrar donde le hemos dicho que lo lleve. ¿Cómo va a ser eso? El Señor no habla directamente, nos pone dos ejemplos. Nos pone el ejemplo de Noé, que algunos hasta se reían de Noé. Pero ojo, este barco que hizo Noé es figura, es símbolo de la iglesia. De la misma forma, durante el diluvio, solo se salvó lo que estaba dentro del arca de Noé. En nuestro tiempo, la única posibilidad de salvación, como en tiempo de Noé, es la iglesia. Incluso aunque para aquellos que no saben que se han subido a la iglesia y que estando dentro de la iglesia le tiran más duro porque no son conscientes que están en la iglesia y que a través de la iglesia se salvan. Padre, pero eso significa que Dios nos quiere más de lo que nos imaginamos y la iglesia tiene un corazón de madre más fuerte del que incluso pensamos. ¿Y cuántos hijos no quieren a la mamá y le están diciendo cualquier cosa y la mamá les prepara la comida y les prepara la ropa para que no perezcan, a pesar de que digan barbaridades de la mamá? La mamá es la mamá. Dios, la mamá los gestó en su vientre y la mamá los parió. ¿Cómo va a dejar de quererlos, aunque les hayan salido ranas, hijos malos? ¿Y cómo va a dejar de buscar lo mejor para ellos, aunque no se lo merezcan? Padre, ¿qué está diciendo? Me remito a la experiencia concreta nuestra. Y cuando uno le dice, ¿y cómo es posible que estés pensando si el otro hasta te golpeó el otro día más de las palabras? Hay padres que no saben que es mi hijo. A ver si con esto cambia. La iglesia abre sus puertas a todos, incluso hasta los que no quieren estar dentro de la iglesia, porque les tiramos, digamos así, las lanchas salvavidas. Si no quieren estar dentro de la iglesia, por lo menos que estén en el salvavidas de la iglesia. Dicho más claro, fuera de la iglesia no hay posibilidad de salvación. Padre, ¿qué está diciendo? Es que eso es pasado de moda. ¿Así? ¿No así? Y la cabeza de la iglesia no es el propio Jesucristo, cabeza invisible, ciertamente. O Jesucristo anda jugando y ahora me pongo cabeza de la iglesia católica y me pongo cabeza del otro. Y la única salvación no es por medio de Jesucristo, es nuestra cabeza. Y el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Y no crean que anda jugando y ahora estoy con los blancos, con los negros, con los azules y con los amarillos. Para engañar, para el que quiera el Espíritu Santo engañar, si es el que no lleva la plenitud de la verdad. No hay otra posibilidad de salvación fuera de la iglesia. Incluso los que no saben se salvan a través de nosotros. Por eso en nuestra oración no podemos olvidarnos de nadie, incluso de los que nos olvidamos
y que nadie reza por ellos, que el Señor sí los tiene presentes y los conoce por nombre propio. El otro ejemplo que pone el Señor es el del oro. Hasta que salen los justos, entonces lo demás Padre, pero es que eso es muy feo y no fue todo el regateo de Abraham con el Señor. Hasta que llegó, no se atrevió Abraham. Y si estuvieran 10 justos, y el Señor dijo, por 10 justos salvaría la ciudad. El problema, ya lo preguntaba Jesús, dejen de concretar donde vivimos, existimos, nos movemos y somos. El problema es si en León hay 10 justos. Padre, ¿qué valor tiene que yo me preocupe si todos los demás hacen? Porque me estoy poniendo en el número de estos justos, en el regateo de Abraham con el Señor. Y aunque todos, va a decir Josué en el libro del Éxodo, y aunque todos, yo y mi familia, vamos a ser fieles al Señor que nos libró de Egipto. Padre, y entonces, ¿qué hacer? ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando le preguntaron a Jesús, respondió directamente: el día y la hora nadie la sabe, ni el Hijo, solo el Padre. Y nosotros tendríamos que decirle, y algunos supercristianos, superapóstoles que inventan, y algunos dan hasta el minuto en que se termina el mundo, no se iba a terminar el año pasado. Y nos daban hasta cuándo, que quieren saber más que Jesucristo. Padre, ¿y entonces qué hacer? ¿Cómo que qué hacer? Pórtate bien. Pórtate bien, vas a ser el primer beneficiado, pórtate bien. Haz el bien, no el mal. Padre, ¿qué gano con eso? ¿Qué gano con portarme bien? Si fíjese que parece que son los sinvergüenzas a los que le va bien, pasan en unas camionetonas, tienen unos... Y más fácil si te dedicas a vender droga y te conchavas con alguien de autoridad que se hace tonto. Y no hemos visto como algunos que comían salteado ahora andan de nuevo ricos. ¿Y de qué te sirve ganar el mundo entero si te perdés para siempre? Los mayores, ya no sé si a ustedes más jóvenes les decían, prefiero ser pobre pero honrado. Prefiero ser pobre pero honrado. Si es vender mi conciencia, prostituirme, que no es hacer sexo a cambio de dinero, es prostituir mis principios, ponerle precio a mi forma de ser, prefiero ser pobre pero honrado. ¿Cuánto tendríamos que repetir este valor en nuestra Nicaragua de hoy, que parece que se ha perdido y parece que se ha cambiado? Usar el iPhone no sé cuánto, o usar la camisa no sé cuánto, a como dé lugar, aunque tenga que venderme, y aunque tenga que alquilarme, y aunque tenga que... ¿Cómo tendríamos que cambiar para rescatar los auténticos valores? El valor de la palabra. Recuerdo todavía, a mí me decían de muy cipote, como un chavalito, da pocas veces tu palabra, dala muy pocas veces, pero cuando la des, cumplila, llueve, truene, relampaguee, empeñaste tu palabra. Cuando todavía teníamos la expresión palabra y honor, y se sabía lo que era honor.
Padre, ¿y entonces qué hacer? Rescatarlo, volverlo a construir. Volverlo a construir. Padre, pero que es difícil. ¿Y quién ha dicho que vivir es chiche? Es fácil. ¿Y quién ha dicho que ser cristiano es una fiesta? Si nosotros tenemos en nuestra sabiduría popular, quien quiere ser celeste, que le cueste. Otro un poquito más gráfico, quien quiere comer camarones tiene que mojarse de cierta parte del cuerpo, recuerden, pero tiene que mojarse. Tiene que mojarse. Lo sabemos. Nuestra cultura misma nos trae estas cápsulas de sabiduría, tan sabiduría como el libro de sabiduría que escuchamos, que se nos ha olvidado, y tal vez los mayores ya nos da miedo decírselo a los más jóvenes, o decirle a alguno con todo el amor, con todo el cariño: te has convertido en un sinvergüenza. Y si no cambias, vas a ir peor. Sin vergüenza, ya no tenés vergüenza. Te malcriado. Eso no lo llevas en la sangre, no es de tu código genético. Tendríamos que decirlo. Y cuántas veces, Dios me perdone si alguno se molesta, recordar los macabeos. Con estos principios me crié y voy a ser fiel, cueste lo que cueste y me digan lo que me digan. Libro de Macabeo. Hoy recordamos a San Alberto Magno y retrocedemos casi 1000 años en la historia. Cuando algunos muy simpáticos dicen el oscurantismo de la Edad Media, sí, oscurantismo. Cuando creamos, porque fue la Iglesia, creó todas las universidades, algunas existen todavía. Las universidades nacieron en lo que algunos llaman el oscurantismo de la Edad Media. Y San Alberto Magno profundizó las leyes naturales, quería conocerlas para conciliarlas con la fe. No es de extrañarse que teniendo un profesor así, Santo Tomás de Aquino, que para algunos ha sido la mente más clara de toda la historia de la humanidad, ciertamente que su exposición de la doctrina de la Iglesia es eterna. Así lo recogen los documentos del Vaticano II. Aunque el lenguaje de Santo Tomás de Aquino haya que ayudarle, ya casi no lo entendemos, su doctrina es perpetua. Perpetua. Y el que anda confuso y anda buscando novedades, el último grito de la moda, se olvida que Dios no se muda. Expresión no de Santo Tomás de Aquino, sino de Santa Teresa de Jesús. Padre, y entonces dejemos de ser tontos y majaderos. No permitamos que nos sigan envenenando la conciencia y la mente, y busquemos al Señor la verdad, hasta la plenitud de la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.